¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo la siguiente plantilla MATCAD para el diseño de apoyo de neopreno compuesto, la cual nos permite realizar un diseño en su totalidad para realizar el cálculo de las placas metálicas, las placas elastoméricas y la altura total de nuestro neopreno compuesto, ¿no? Bien, esta plantilla está realizada en función a la normativa Storer FD, donde consideramos las recomendaciones, ¿no? Seguimos los lineamientos. Bien, para el diseño procedemos a definir algunos datos generales. Sobre la estructura podemos considerar la longitud del puente, la altura y algunos datos más, ¿no? Lo que sí tenemos que proceder en este punto es a definir el tema de las cargas provenientes de la superestructura, cuanto a la carga muerta, la carga de rodadura y la carga vehicular, ¿no? Bien, sobre el hormigón, de la misma manera procedemos a definir el material que vamos a emplear. Sobre las propiedades del elastómero, de la misma manera, en el lado derecho podemos ver algunas descripciones, las cuales son las recomendaciones de la normativa, ¿no? Podemos ir revisando por esa parte. Bien, y en esta parte procedemos a realizar el diseño con el predimensionamiento. Acá asumimos, en todo caso, calculamos las dimensiones de L y W. Bien, en este otro punto calculamos la máxima deformación. Acá tenemos un coeficiente que es extraído de la tabla 3.4.1-1, ¿no? Esto también se puede revisar. Bien, acá calculamos el espesor requerido del elastómero. Acá calculamos el factor de forma para calcular el grosor de la capa interior, ¿no? En este caso es esta de acá. Bien, acá tenemos un botón que estamos introduciendo, ¿no? Bien, acá tenemos una condición que deberíamos cumplir. Y acá el botón me dice que no cumplo, ¿no? Bien, si acá yo modifico un valor cualquiera, veo que mi botón se actualiza automáticamente, ¿no? Para decirme que cumple. Entonces, estoy cumpliendo con esta igualdad o con este requerimiento en sí que la normativa me exige, ¿no? Bien, esto lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Vamos revisando la hoja. Acá procedemos a calcular el grosor, el número de capas interiores. Acá vemos que cumple, se está considerando 4. El espesor de las placas. Para el espesor acá me dice que debo considerar el mayor valor entre estos dos, ¿no? Bien, el mayor de estos dos no llega a ser ni 1 milímetro, ¿no? La norma me dice que debo considerar un valor mayor o igual a 1/16 pulgadas, en este caso aproximadamente 1.60 milímetros. Entonces aquí automáticamente podemos asumir 2 milímetros. Y vemos que cumple según el artículo 14.7.5.3.5, ¿no? Bien, la altura total es esta. Acá realizamos algunas verificaciones según el requerimiento del diseño. Son estas dos, ¿no? Y vemos que ambos cumplen. Acá tenemos la descripción de la normativa. Bien, acá de la misma manera procedemos a verificar algunas deformaciones. Acá introducimos los valores de la deformación según la gráfica, ¿no? Bien, calculamos las deflexiones. Verificamos si se quiere anclaje o no. Y bien, acá verificando vemos que no se quiere, ¿no? Bien, de la misma manera acá podemos modificar, podemos dar un valor cualquiera. Está de acá. Le voy a definir como 10 toneladas. Un valor mayor para que me falle acá, ¿no? Bien, me dice que requiere anclaje, ¿no? No me cumple esta condición que la normativa me exige. Bien, entonces de esa manera podemos ir revisando, ¿no? Y acá ya tenemos la composición final del apoyo de neopreno compuesto. Bien, entonces eso en cuanto a la plantilla, ¿no? Bien, para verificar
el correcto diseño, vamos a emplear un ejemplo, bueno, dos ejemplos en este caso, donde para un primer ejemplo, vamos a verificar este diseño de acá. Tenemos un diseño de un apoyo de neopreno compuesto que se ha diseñado en un proyecto para una viga, o en todo caso para un puente de 10.40 metros. Esto para vigas de hormigón armado simplemente. Bien, entonces vamos a verificar esta dimensión y vamos a ver si cumple todos los criterios que me exige la normativa, ¿no? Bien, entonces vamos a proceder a reemplazar algunos datos. Comenzamos con la longitud, que es de 10.40. La base de 35 centímetros. Bien, acá las cargas. Para DC tengo 12.07. Para la carga de rodadura tengo 0.52 toneladas. Para la carga viva de 11.68. Bien, entonces vamos definiendo algunos valores, ¿no? Bien, en cuestión del material, acá no tenemos acortamiento, eso es de hormigón armado, simplemente le vamos a dar 0. 20 grados, está bien, el coeficiente de dilatación es el mismo. Bien, acá, para las propiedades del elastómero, estamos considerando de 60, ¿no? Dureza 60. Bien, los mismos valores. Acá, la temperatura para instalación está considerando 15 y menos 10. Bien. Bien, eso en cuanto a los materiales, ¿no? Vamos para el diseño. Para el diseño adoptamos W, la base, que es 35. Y acá está realizando lo mismo, ¿no? Está adoptando 35. Para el otro sentido adopta de 25. Por lo tanto, acá vamos a adoptar 25 centímetros. Bien, vamos a ir verificando. Bien. Vámonos acá. Para el grosor de una capa interior. El grosor de una capa interior, acá considerado de 12 milímetros, ¿no? Bien, acá la condición me dice que SI real debe ser mayor a SI, ¿no? Bien, entonces, siguiendo esta condición, debería cumplir. Acá vamos a definir 12. Bien, no modifica casi nada, ¿no? Bien, en todo caso, si yo no adopto este valor, vemos que SI, S real no es mayor, ¿no? Prácticamente es igual. Por lo tanto, no me cumple. Acá la recomendación es que el valor de SI real debe ser mayor a SI. Por lo tanto, por eso es que definimos, ¿no? Un valor menor al calculado en NRI. Bien, acá adoptado de 0.02, esto está en metros. Bien, entonces vemos que cumple. Tenemos ya el espesor interior y vemos que cumple. Para el grosor de las capas exteriores, acá lo mismo. El exterior debe ser menor a 0.70 del interior, dice, ¿no? Acá es de 8.4. Bien, acá tenemos que adoptar de igual manera un valor menor. Acá está adoptando de 3 milímetros. Bien, entonces acá vamos a adoptar 3 milímetros. Con 3 milímetros tenemos lo siguiente, ¿no? Acá vemos que cumple. Por lo tanto, no tenemos ningún problema. Vamos verificando el espesor de las placas. Bien, acá lo que les mencionaba, que
tenemos que adoptar el mayor valor entre estos dos, ¿no? Vemos que no llegamos ni a 1 milímetro. Adoptando 2 milímetros, que es mayor a 1.16 pulgadas, cumplimos, no hay ningún problema. Por lo tanto, la altura total del neopreno compuesto vendría a ser de 50 milímetros. Y acá tenemos los 50. Bien, verificamos la estabilidad con estas dos igualdades y vemos que ambas cumplen. Verificamos el esfuerzo a compresión para las dos ecuaciones y vemos que también cumple, ¿no? Bien, acá para la deformación tenemos que modificar estos valores, ¿no? Acá nos dan los valores. Bien, vamos a modificar estos valores. Acá tenemos de 40, 20 y 40. Está bien, se deben introducir. Lo que tenemos que modificar son estas de acá: 1.30, 2.20, 0.50 y 0.80. Bien, cerramos esto. Se actualiza automáticamente. Tenemos estos valores que son extraídos de la tabla directamente. Y vamos verificando, ¿no? Algunos casos, en este caso, por ejemplo, la deflexión por carga viva y por CREP, el cual cumple, según este criterio que nos pide el artículo en su capítulo 14. Bien, sobre el anclaje del dispositivo, de la misma manera, me dice que no requiere anclaje, ¿no? Y por último, la composición final del apoyo de neopreno compuesto está de acá, donde tenemos bien, acá tenemos 3 placas de neopreno interiores. Vemos 1, 2, 3 y tenemos 4 placas. 1, 2, 3, 4, ¿no? Bien, las dimensiones vemos que toditas coinciden, ¿no? Tenemos un H de 50 milímetros. Entonces, de esa manera podemos verificar, ¿no?, que la plantilla me realiza el cálculo y las verificaciones correctamente. Esto considerando un ejemplo de un puente de hormigón armado simplemente. También vamos a realizar una segunda verificación utilizando el ejemplo del ingeniero Arturo Rodríguez, está de acá. Nos vamos a ir exactamente al capítulo 220, donde tenemos un ejercicio, ¿no? Es esta de acá. Y de la misma manera vamos a ir introduciendo los datos. Acá me dice que es una longitud de 30 metros. 30 metros, una base. Su base de su viga está considerando de 45. Bien. Las cargas. Acá está considerando de 65. De 5 toneladas para TW y para carga viva de 22. Bien, entonces volvemos a hacer nuevamente la misma verificación y modificar algunos datos, ¿no? Acá ya considera el tema de deformación del postensado. Acá no se puede ver muy bien, ¿no? Acá dice postensado 1 centímetro. Entonces acá colocamos 1 centímetro. El material del elastomero está utilizando dureza 60, prácticamente el mismo. También me da la temperatura de instalación. Es de 25, acá es de 25. Bien, simplemente eso por acá y volvemos a realizar la misma verificación. Acá necesitamos de mínimo L de 25, ¿no? Acá está considerando 30, entonces vamos a considerar 30, considerándose que se está verificando la plantilla. Bien, se actualiza y vamos verificando, ¿no? De la misma manera, acá calcula la máxima deformación. Vámonos al espesor.
espesor de acá y verificamos. Bien, para la capa interior, vámonos a la capa interior, es esta de acá, donde tiene un cálculo de 1.51 centímetros, ¿no? Prácticamente 15 milímetros. Bien, acá está adoptando 15 milímetros, adoptamos lo mismo, 15 milímetros, y vemos que cumple. Y acá lo mismo, realiza la verificación, ¿no? 6 es mayor a 5,96. Tenemos lo mismo, 6 es mayor a 5,96. Seguimos verificando. Acá, para la capa exterior, en este caso, tenemos lo siguiente. Se ha calculado 10.5 milímetros, ¿no? Nuestro acá estamos manejando en milímetros, acá tenemos en centímetros, que es lo mismo. Acá está adoptando un valor menor. Vamos a adoptar el mismo valor, 8 milímetros. Se actualiza y tenemos el número de placas, ¿no? O el número de capas interiores. Bien, acá tenemos el número de capas 4 y verificamos. Bien, cada adopta los mismos 4 y también verifica, ¿no? Bien, y acá tiene el espesor real o el espesor total, EDT. Es de 7.6 centímetros o 76 milímetros, ¿no? Bien, el espesor de las placas, acá en las placas, bien, acá calcula de 0.121 centímetros, ¿no? Es esta de acá, que es mayor a esta. Pero como la condición es que yo tengo que considerar placas mayor a 1,16, consideramos automáticamente 2 milímetros, lo mismo que realiza acá el ingeniero. Bien, la altura total es de 8.6 centímetros o 86 milímetros. Bien, verificamos la estabilidad con estas dos ecuaciones. Vemos que ambas cumplen. De la misma manera acá realiza sus verificaciones, ¿no? Y también cumple. Bien, para las deformaciones, lo mismo. Acá ya tiene datos encontrados de la gráfica. Y acá vamos a proceder a reemplazar. $3.60, siguientes de 4.45, 2.90 y 3.50. Bien, eso se actualiza y automáticamente se realiza el cálculo. Bien, vamos verificando algunas deflexiones. Vemos que cumple. Calculamos la fuerza. Acá me dice que no requiere anclaje, ¿no? Y acá de la misma manera. Bien, y esta es la composición total de ese neopreno. Y es la misma que hemos calculado, ¿no? Tenemos la altura de 86 milímetros. Tenemos 5 placas de 2 milímetros. Tenemos espesores, en este caso 4 interiores y 2 exteriores, ¿no? Bien, W de 450 y L de 300. Entonces se ha vuelto a verificar, ¿no? Entonces de esa manera es como podemos ir utilizando la plantilla para el diseño de este elemento, ¿no?